Vamos a empezar. Espero que se vayan agregando algunos más porque hoy somos menos que ayer, quizá porque ya es viernes, pero bueno, vamos a dar inicio. ¿Pueden ver ahí la presentación? Sí, doctora. Bueno, para esta clase vamos a hablar de enfermedades valvulares o también conocidas como valvulopatías, es decir, pues aquellas alteraciones que pueden afectar las válvulas cardíacas, ya sea de manera primaria o de manera secundaria a alguna otra enfermedad. Y bueno, las valvulopatías generalmente van a tener dos formas de manifestarse. Una de ellas es la estenosis, es decir, aquellas situaciones en que la válvula no se abre por completo. Obviamente no se da el caso en que no se abra absolutamente nada, siempre va a haber una apertura, aunque sea mínima o parcial, como lo tenemos aquí representado en este esquema. Bueno, hay dificultad para el flujo anterógrado. En este caso, pues tendríamos esta obstrucción de la válvula pulmonar, donde para el ventrículo derecho existe dificultad de estar enviando el pues, volumen sanguíneo hacia los pulmones. Y generalmente en el caso de las estenosis, va a ocurrir de manera lenta, paulatina, son eventos crónicos que ocurre por lo general en las válvulas propiamente, a diferencia de la insuficiencia, donde la alteración puede darse de manera aguda, o es decir, más súbito, más rápido, o también de manera crónica. Pero en el caso de la insuficiencia, la alteración puede darse ya sea propiamente en las válvulas, es decir, las valvas que están formando estas válvulas, o bien la insuficiencia puede generarse también por alteraciones en el anillo, como es el caso de la válvula mitral. eh, eh, el anillo puede ser el afectado y no propiamente las valvas. Puede darse el caso donde los músculos papilares o las cuerdas tendinosas sean las que tienen el daño y no necesariamente las valvas. Entonces, bueno, sería una diferencia entre estenosis e insuficiencia. Por otro lado, la insuficiencia se caracteriza pues de la circunstancia opuesta. Aquí lo que pasa es que no se va a cerrar por completo la válvula, lo cual va a permitir la regurgitación, es decir, el flujo retrógrado. Por lo tanto, bueno, pues también a este evento de insuficiencia se le conoce como incompetencia o regurgitación. ¿Qué es lo que pasa? Aquí lo tenemos ejemplificado en el ventrículo izquierdo. Bueno, cuando hay una sístole, una contracción del ventrículo, todo el volumen sanguíneo debería ser expulsado por la aorta a la circulación sistémica, pero si la válvula mitral es incompetente o es insuficiente, no se va a cerrar por completo y va a permitir el regreso de sangre hacia la aurícula. Por lo tanto, no se va a expulsar el volumen total hacia la circulación general, sino que parte se regresa. Entonces, pues tenemos en este caso, pues no hay una expulsión efectiva del volumen sanguíneo hacia la circulación. Y como decíamos, aquí puede instaurarse de manera aguda o también puede ser de manera crónica. Y repito, no necesariamente van a verse afectadas las válvulas, a veces puede ser más bien los músculos papilares, las cuerdas tendinosas o el anillo en el caso de la válvula mitral. En el caso de una insuficiencia aguda, un ejemplo típico, por ejemplo, sería la ruptura de las cuerdas tendinosas. Hay situaciones, por ejemplo, infecciosas inflamatorias, donde las cuerdas tendinosas pueden romperse y esto deja a la válvula insuficiente. Por otro lado, una forma crónica de instauración de la insuficiencia, pues sería por cicatrización de las válvulas por diferentes circunstancias. Vamos a verlo poco a poco, a desarrollarlo más adelante. Bueno, las valvulopatías pueden afectar de formas diferentes a las válvulas.
la misma válvula puede desarrollar en un momento dado estenosis y a lo largo del tiempo agregarse insuficiencia dentro de la misma. Y además, la enfermedad o alteración que afecta a una de las válvulas puede afectar también a otras válvulas más. Entonces, bueno, no siempre se repite. Permítanme un segundito, estoy viendo un mensaje. Mm, Ajá, tenemos con retraso a algunos compañeros del 74, ojalá vayan llegando. Y bueno, si no, de todas maneras, a todo mundo le voy a enviar la presentación esta y la anterior. Bueno, decíamos entonces, la enfermedad que daña a una de las válvulas puede estar afectando a varias a la vez. ¿Qué son las posibles consecuencias que podemos tener en una enfermedad valvular? Primero, para empezar, la mayor parte de las enfermedades que afectan a las válvulas van a afectar con mucha frecuencia la válvula mitral y de ahí las otras válvulas. Las consecuencias clínicas son muy variables y esto pues va a depender de qué es lo que está causando la valvulopatía, en qué válvula encontramos la mayor afectación, el tiempo de evolución de la valvulopatía, etcétera. Entonces no va a haber una forma de manifestación similar para todos los casos. Muchas veces incluso estas valvulopatías pasan desapercibidas, a veces por una exploración clínica, se puede detectar algún soplo que muchas veces pues es el único rasgo que se puede identificar durante la exploración física, o bien ya que la valvulopatía lleva varios meses o años de desarrollo, pues empieza a manifestar ciertas alteraciones. Por ejemplo, en el caso de la estenosis, ¿qué es lo que tenemos? Aquí tenemos una válvula aórtica estenótica. ¿Qué es lo que pasa? Pues el ventrículo izquierdo va a ejercer mayor fuerza, mayor presión durante la sístole para tratar de hacer pasar todo el volumen sanguíneo a través de esta válvula que se abre solo parcialmente. Este trabajo excesivo que lleva a cabo el ventrículo pues lo va a inducir a la hipertrofia, es decir, la pared ventricular se va a ir engrosando, las fibras musculares se van agrandando con el propósito de ejercer una mayor presión y expulsar la totalidad del volumen. Y esto, a la larga, esta sobrecarga de presión, no va a permitir la salida del volumen total debido a la estenosis de esta válvula, a la apertura insuficiente, y esto a la larga trae como consecuencia una insuficiencia cardíaca, es decir, hay una incapacidad de enviar a la circulación pues el volumen sanguíneo adecuado. Por otro lado, en el caso de una válvula insuficiente, es decir, una válvula que no cierra por completo, pues aquí lo que tenemos es una sobrecarga de volumen, es decir, va quedando un volumen residual que se va acumulando dentro del ventrículo, y esto a la larga pues también representa una insuficiencia cardíaca debido a que no se expulsa el volumen adecuado hacia la circulación general. Entonces, como podemos ver, a la larga tanto estenosis como insuficiencia van a derivar después ya de una larga evolución en insuficiencia cardíaca para ambos casos, pero bueno, esto ya indica que la enfermedad está realmente muy avanzada, ya muy desarrollada. Bueno, dentro de las principales causas de las valvulopatías, tenemos primero que algunas pueden ser congénitas, algunas ya se presentan desde el nacimiento, incluso algunas enfermedades o alteraciones hereditarias pueden estar llevando al paciente a padecer una valvulopatía. Por otro lado, también hay algunas otras causas adquiridas. Dentro de las causas adquiridas, aquí tenemos una lista breve de las principales causas. Tenemos que para la estenosis aórtica, la causa principal es la calcificación y la esclerosis. Más adelante la vamos a desarrollar. Para el caso de la insuficiencia aórtica, generalmente esta se va a desarrollar por una dilatación de la aorta que viene dada sobre todo la porción ascendente de la arteria, y esto está dado por hipertensión arterial o cambios propios ya de la edad avanzada, cambios degenerativos. Por otro lado, tenemos que para la estenosis mitral
La causa fundamental es la cardiopatía reumática. Por otro lado, para el caso de la insuficiencia mitral, tenemos como causa principal la degeneración mixomatosa o también tenemos que la insuficiencia cardíaca por algunas causas, por ejemplo, isquémica o no isquémica, pueden causar dilatación ventricular y con ello llevar a una insuficiencia mitral. Les pongo solamente estos ejemplos porque generalmente son las válvulas que con mayor frecuencia se afectan, principalmente la mitral, después la aórtica. En tercer lugar tenemos la tricúspide y la válvula pulmonar casi no presenta alteraciones. Es realmente raro que padezca alguna de estas valvulopatías. Y bueno, vamos por pasos, vamos por la primera de estas alteraciones que les iba comentando y que es la estenosis aórtica por calcificación, que también se conoce como estenosis aórtica calcificante, que en términos generales, en términos de la población global, es la valvulopatía más común, es la que se presenta con mayor frecuencia dentro de la población, sobre todo conforme avanza la edad, porque es un trastorno que se relaciona muchas veces con cambios degenerativos. La válvula aórtica que presenta esta estenosis calcificante puede ser una válvula aórtica normal, que generalmente está compuesta por 3 valvas, como lo podemos ver aquí en este esquema. Sin embargo, hay una malformación congénita que es de las más frecuentes dentro del corazón, que es la válvula aórtica bicúspide. ¿Qué pasa en esta malformación? Tenemos que solamente encontramos 2 valvas en lugar de las 3 normales. Y esto sucede por que permanecen fusionadas 2 de las valvas. Se puede observar aquí el RAFE, el sitio donde debía haberse dado la separación, pero permanecen unidas. Entonces, generalmente vamos a tener una valva más grande que está constituida por 2 de las que no se fusionaron y una valva más pequeña que bueno, pues es la que normalmente se iba a formar. Generalmente esta calcificación, como su nombre lo dice, esta entidad se caracteriza por calcificaciones sobre las valvas y muchas veces pues es un desgaste que se asocia con la edad. Conforme va avanzando la edad, se presenta con mayor frecuencia esta alteración. Y en el caso de las válvulas aórticas con 3 valvas, se presentan más o menos las manifestaciones a la séptima e incluso novena década de la vida, es decir, ya muy tardíamente. Sin embargo, el hecho de presentar una válvula bicúspide aórtica, esto favorece el desarrollo más temprano de la estenosis aórtica calcificante. Por lo tanto, las manifestaciones para el caso de las aortas bivalvas, válvulas aórticas bivalvas, pues se va a presentar unas décadas antes que en el caso de las trivalvas. Entonces, bueno, y esto es porque se va dando un estrés mecánico mayor. Este estrés mecánico al que se someten las valvas, pues va favoreciendo el depósito de estas sales de calcio. Más específicamente, bueno, ¿dónde se van a encontrar estas calcificaciones? Pues aquí como lo podemos ver en las caras que están expuestas al flujo sanguíneo. Imagínense ustedes que nosotros estamos viendo estas valvas desde la cavidad ventricular hacia el otro lado de la válvula, tendríamos ya la circulación general. Entonces, lo que tenemos aquí es que las calcificaciones se dan en la zona que está expuesta al flujo sanguíneo y bueno, conforme se va calcificando, se va endureciendo la valva y pues esto va a impedir la apertura de la válvula. En el caso de las válvulas aórticas bicúspides, tenemos que en la zona del RAFE, en la zona que ya les mencionaba, donde no se dio la separación para formar la segunda y tercera valva, es la zona donde con mayor frecuencia se van a depositar estas sales de calcio. Aquí lo tenemos representado esquemáticamente. Aquí tenemos la cavidad del ventrículo, aquí tenemos la válvula calcificada y hacia acá está la circulación general, la aorta. Bueno,
Generalmente, desde el punto de vista histológico, en estos sitios se han identificado depósitos de células muy parecidas a osteoblastos que van generando un depósito de matriz osteoide y que van induciendo a la calcificación a esta matriz mixoide, es decir, que se vayan depositando estas sales de calcio. E incluso después de muy larga evolución, puede observarse tejido óseo metaplásico, es decir, formación de huesos sobre las valvas. Entonces, como ven, bueno, esto va a inducir a una rigidez muy importante. ¿Y qué es lo que ocurre? Como consecuencia para el ventrículo a esta dificultad de expulsar el volumen sanguíneo, pues va a generar una sobrecarga de presión. La presión normal dentro del ventrículo durante la sístole es de más o menos 90 a 140 milímetros de mercurio. Las presiones que se alcanzan cuando la válvula está calcificada es hasta 200 milímetros de mercurio. Entonces, obviamente esto va a causar un mayor trabajo del miocardio ventricular y por ello pues una hipertrofia del ventrículo izquierdo. Entonces típicamente es lo que vamos a encontrar después de una estenosis aórtica. Este músculo que se ha hipertrofiado y con estas altas presiones, pues en un momento dado empieza a padecer hipoperfusión y empieza a padecer isquemia. Entonces estos eventos isquémicos pueden ser favorecedores de sintomatología de angina de pecho y a la larga, bueno, pues una inadecuada función del ventrículo, lo que lleva a una insuficiencia cardíaca porque finalmente se descompensa la función tanto sistólica como diastólica del ventrículo y pues empieza a manifestarse ya la sintomatología. A partir de este momento en que el paciente empieza a mostrar datos de insuficiencia cardíaca, pues ya es un dato de mal pronóstico porque los pacientes pueden fallecer dentro de los 2, 3 o máximo 5 años. Entonces, pues la sobrevida ya es muy corta a partir de estas complicaciones, sobre todo el inicio de la insuficiencia cardíaca. Bueno, les comenté específicamente este daño en la aorta. Sin embargo, a veces también la calcificación de las válvulas con estenosis puede afectar también la válvula mitral. Sin embargo, aquí hay una diferencia. En el caso de la válvula mitral, no son propiamente las valvas las que van a presentar las calcificaciones, sino que es el anillo de la válvula mitral donde se van a ubicar esas calcificaciones o en la base de las valvas. Entonces, no es precisamente en las cúspides como lo veíamos en la válvula aórtica. No siempre se va a ver afectada la función. ¿Por qué? Porque al calcificarse el anillo, sobre todo en las partes más iniciales, permite la apertura normal, permite el cierre normal hasta que ya se ha desarrollado una calcificación. Muy importante es que puede empezar a haber estenosis y más a la larga puede agregarse dentro de la misma válvula insuficiencia. ¿Por qué? Estenosis primero porque pues empieza a volverse rígida la válvula, empieza a impedir el paso del volumen sanguíneo. Sin embargo, como la calcificación se da en el anillo mitral, este anillo a la hora de cerrar la válvula debería contraerse. Cuando deja de contraerse este anillo, entonces ya hay no hay un cierre completo efectivo de la válvula, por lo tanto empieza a ser insuficiente. Es por eso que puede haber estenosis y después puede evolucionar hacia la insuficiencia. Algo muy característico de esta alteración es que los depósitos de calcio que se encuentran en la base de las cúspides o en el anillo pueden penetrar incluso hasta 5 milímetros hacia el miocardio. Como ven, entonces, pues es bastante importante la penetración en profundidad y esto puede empezar a afectar el sistema de conducción. Es por ello que muchos pacientes van a presentar sintomatología como arritmias, no solamente los datos de estenosis o insuficiencia, sino que pueden presentar arritmias por este crecimiento en profundidad de los depósitos de calcio. Y bueno, dejamos esta entidad de la estenosis calcificante y vamos a otra de las alteraciones comunes de las válvulas. En este caso es lo que se conoce como prolapso mitral o también se conoce como degeneración mixomatosa de la válvula mitral.
Y bueno, aquí típicamente lo que se describe en la morfología de estas válvulas se conoce como válvulas caídas, porque aquí las podemos ver. Las válvulas empiezan a verse completamente flácidas. Los músculos papilares se van a ver adelgazados, elongados, ya no cumplen con la función de sostener o limitar el movimiento de las valvas. Entonces, a la hora en que hay una contracción dentro del ventrículo, estas válvulas se mueven tanto hacia adentro como hacia afuera, incluso se prolapsan o hacen prominencia hacia la aurícula a la hora de que se contrae el ventrículo, y esto obviamente pues nos va a dar una insuficiencia de esta válvula mitral, es decir, el volumen sanguíneo va a ser expulsado o va a tener regurgitación hacia la aurícula por esta válvula que resulta totalmente incompetente. La etiología no siempre se conoce, algunos casos se heredan de forma autosómica dominante. En algunos otros casos, pues se ve asociada a algunas enfermedades del tejido conectivo, que pues también son trastornos genéticos, como por ejemplo el síndrome de Marfan o la enfermedad de Ehlers-Danlos, que se caracterizan, bueno, pues una síntesis inadecuada de colágeno y del tejido conectivo. Generalmente no van a producir manifestaciones clínicas propias del corazón, sino hasta que la enfermedad es grave. A veces, pues nada más de forma incidental se puede detectar el soplo que generan, pero bueno, hasta que ya la incompetencia de la válvula es muy grave, es cuando empieza a tener manifestaciones. Aquí les muestro un corte histológico de la válvula. Normalmente podemos ver en color amarillo el colágeno que forma la mayor parte de la válvula, y en color azul o verde más o menos se ven los proteoglicanos, que bueno, pues tenemos una cantidad moderada. ¿Qué pasa en esta enfermedad? El colágeno va desapareciendo, va disminuyendo dentro de la masa principal de la válvula, y los proteoglicanos empiezan a aumentar. Entonces, este exceso de proteoglicanos es lo que le da un aspecto como gelatinoso o mucinoso al tejido que está formando la valva, y por ello es que pierde su rigidez, pierde su fuerza, al igual que se van viendo afectadas las cuerdas tendinosas. Por lo tanto, la válvula es totalmente incompetente. Incluso las válvulas muchas veces, o las valvas, perdón, se ven como abombadas. Se dice que tienen forma de campana por esta flacidez. Digamos que el tejido no es rígido, sino que es totalmente blando, aguado, podría decirse, muy flácido. Y muchas veces incluso las cuerdas tendinosas llegan a romperse, lo que aumenta pues todavía más esta insuficiencia valvular. Y bueno, se describe principalmente en la válvula mitral. Sin embargo, también puede afectar a otras válvulas, no es exclusivo de la mitral, aunque es la que con mayor frecuencia lo presenta. Em, Después de este cambio mixomatoso que tienen las válvulas, pueden darse cambios secundarios. Como estas válvulas tienen un movimiento pues muy importante a la hora de la sístole, pueden irse dañando, pueden irse lesionando, van cicatrizando con fibrosis. Durante la lesión, pues el tejido que se expone puede generar la formación de trombos, y finalmente pueden acabar por calcificarse. Entonces, bueno, es cuando puede empezar a generar una mayor sintomatología ya con estas lesiones secundarias. Como les decía, la mayoría cursa asintomática, sobre todo en las fases iniciales. Sin embargo, bueno, ya conforme va alargándose la evolución de esta enfermedad, pueden llegar a presentar complicaciones. Se dice que más o menos el 3% de las válvulas con degeneración mixomatosa pueden presentar alguna de estas alteraciones. Una de ellas es la endocarditis infecciosa. Aquí se los puse en los renglones, perdón, era uno solo, tenía que decir endocarditis infecciosa. Otra de las complicaciones, pues es como les decía, la rotura de las cuerdas tendinosas, que van a aumentar este efecto de insuficiencia de la válvula, con pues un reflujo importante de sangre. Aquí tenemos representado en este esquema
tenemos aquí la válvula mitral totalmente incompetente que a la hora de la sístole se prolapsa, es decir, se regresa prácticamente a la aurícula junto con un importante volumen sanguíneo, lo que hace que el volumen que se envía hacia la circulación a través de la aorta pues no sea suficiente. Por lo tanto, bueno, pues puede empezar a haber datos de insuficiencia cardíaca también. Otra de las circunstancias, decíamos, puede haber formación de trombos sobre alguna de estas válvulas lesionadas. Aquí, pues es importante esto porque los trombos pueden empezar a embolizar hacia la circulación general y pueden ir a dar a varios sitios, entre ellos el cerebro, causando accidentes cerebrovasculares o a cualquier otro sitio de la economía. Y finalmente, pues bueno, también los pacientes pueden empezar a presentar arritmias cardíacas e incluso pues estas arritmias pueden generar algunos eventos de muerte súbita para los pacientes que padecen esta enfermedad. Bueno, dejamos esta situación de la degeneración mixomatosa, vamos a otra lesión importante de las válvulas, que es el caso de la afectación por cardiopatía reumática. Si ustedes recuerdan qué es la fiebre reumática, bueno, en algunos pacientes que son especialmente susceptibles, se cree que más o menos en 3 a 5% de la población sucede esto. Posterior a una enfermedad faríngea, una faringitis, faringoamigdalitis por el estreptococo beta hemolítico o estreptococo del grupo A, pues se llega a desarrollar después de algunas semanas una respuesta por reacción cruzada. Ante esta faringoamigdalitis, pues se desarrollaron linfocitos T, se desarrollaron anticuerpos que van dirigidos contra los antígenos de este estreptococo. Sin embargo, tanto estos linfocitos como estos anticuerpos van a generar una reacción cruzada contra pues algunos antígenos que se localizan en los miocardiocitos y contra algunos antígenos que se localizan en las valvas. Entonces, esta reacción cruzada va a llevar a cabo una respuesta inflamatoria. Muchas veces se lleva a cabo una pancarditis, lo que se conoce como cardiopatía reumática. Es decir, tanto el endocardio junto con las válvulas, el miocardio y el pericardio pueden verse afectados. Generalmente la fiebre reumática, que es lo que se genera después de este padecimiento de faringoamigdalitis por estreptococo A, se va a desarrollar como una enfermedad inflamatoria, sistémica, aguda. Y bueno, parte de la fiebre reumática es esta pancarditis o cardiopatía reumática. Todo el cuadro en general se desarrolla entre 1 y 6 semanas después de haber padecido la faringoamigdalitis. Sin embargo, puede haber reactivaciones. Algunos creen que es por una exposición repetida ante los estreptococos. Algunos dicen que esto no es necesario para que se sigan reactivando estas respuestas tanto por los linfocitos T como por los anticuerpos. Y bueno, pues ya propiamente en el caso de la cardiopatía reumática, les decía, entre los sitios que se encuentran afectados, pues son las válvulas y pueden verse afectadas de manera crónica, que es lo que se conoce como valvulopatía reumática, que generalmente pues va a cursar con primero una alteración inflamatoria sobre las válvulas, que después va a llevar hacia una fibrosis y finalmente cicatrización. ¿Y qué es lo que va a traer como consecuencia? Pues que estas válvulas, estas valvas, principalmente la válvula afectada, aquí les hago hincapié, va a ser la mitral. Sin embargo, también se pueden afectar las otras. Aquí tenemos en esta fotografía la válvula mitral afectada. Podemos ver cómo las válvulas son sumamente engrosadas. Normalmente tienen ese aspecto membranoso que les mostraba en otras fotos. Aquí están totalmente fibrosadas, cicatrizadas. Incluso las comisuras pueden empezar a fusionarse. Y esto obviamente trae como consecuencia, pues, una estenosis, es decir, ya no se puede abrir esta válvula en su totalidad
y ello pues va a impedir el flujo sanguíneo normal. Además de este engrosamiento de las valvas, también las cuerdas tendinosas pueden verse engrosadas y acortadas, lo que va a dificultar todavía más el movimiento de esta válvula. Y respecto a la válvula mitral, se dice que prácticamente es la única causa de estenosis para esta válvula. Entonces, tenemos como primera causa, pues, la valvulopatía reumática. Y para que ustedes se acuerden, bueno, este cambio morfológico desde el punto de vista macroscópico, los patólogos lo describen como boca de pez. Y bueno, pues aquí se los pongo para que se acuerden que, bueno, más o menos se parece a esto. Y esto impide una apertura adecuada de la válvula. Les decía, se pueden afectar otras válvulas como la aórtica, la tricúspide y muy pocas veces se afecta la válvula pulmonar en esta valvulopatía reumática. Y bueno, pues repasando, les decía que va a ser una reacción cruzada mediada por anticuerpos, por células T, lo que va a llevar a una pancarditis en el caso de la cardiopatía reumática. Y bueno, este cambio que les ejemplifico aquí en estos cortes histológicos no se ve propiamente en las válvulas, pero sí se ve en el miocardio y es importante que se los mencione porque no vamos a hablar más respecto a la cardiopatía reumática. Se lleva a cabo una respuesta inflamatoria, ya decíamos, mediada por células, mediada por anticuerpos, que van a generar estos cúmulos de células inflamatorias dentro del miocardio que típicamente se conocen como cuerpos de Ashhoff. Estos cuerpos de Ashhoff están constituidos por un infiltrado inflamatorio y con gran cantidad de macrófagos que podemos verlos aquí como estas células más grandotas con un nucleolo prominente, a veces con varios núcleos que se les llama células de Anichkov. Esto se los comento porque, bueno, estos cuerpos de Ashhoff son el cambio morfológico histológico más característico de la cardiopatía reumática. Sin embargo, les comento, en las válvulas no se ven precisamente estos nódulos. En las válvulas propiamente lo que se va a presentar es esto que se conoce como vegetaciones, estos pequeños nodulitos que se van a presentar a lo largo de toda la línea de cierre de las válvulas y es lo que va a ir produciendo pues la inflamación y la fusión de las comisuras de las valvas. Entonces, ese es el rasgo morfológico característico desde el punto de vista macroscópico, estas vegetaciones que también se le conoce como lesiones verrucosas. Finalmente, la valvulopatía reumática pues no siempre va a dar manifestaciones clínicas propias de la estenosis mitral, sino hasta que ya ha habido cambios secundarios en el corazón. Entre ellos lo que podemos encontrar pues es una dilatación secundaria de la aurícula izquierda por la dificultad que representa pues del paso de sangre desde la aurícula hasta el ventrículo por esta válvula estenótica. Entonces, pues las aurículas, como no poseen gran cantidad de músculo, pues estas no se hipertrofian, más bien el cambio adaptativo que sufren es la dilatación. Y secundario a esta dilatación, si ustedes se acuerdan, dilatación de cavidades, permite la estasis del flujo y la estasis del flujo es favorecedor de la formación de trombos murales. Entonces, estos trombos murales muchas veces por regurgitación, es decir, por un flujo retrógrado hacia los pulmones, puede generar varios émbolos pulmonares. Entonces, estos émbolos pulmonares van a ir generando congestión dentro del pulmón, cambios vasculares, cambios en el parénquima, lo que va a favorecer que el ventrículo izquierdo tenga dificultad a la hora de mandar el flujo sanguíneo hacia la circulación pulmonar, que ya está muy congestiva, que ya está muy dificultada por los cambios vasculares, a veces cambios como hipertensión pulmonar secundaria. Entonces, este ventrículo derecho empieza a hipertrofiarse por esta dificultad que tiene de expulsar el volumen sanguíneo hacia los pulmones. Entonces, el paciente ya empieza a presentar datos por esta congestión pulmonar, por esta
dificultad ya para respirar. En términos generales, la fiebre reumática se va a padecer más o menos a los 5 o 15 años de edad, a veces un poquito más adelante, pero las manifestaciones cardíacas que ya les estoy describiendo y les estoy comentando se van a manifestar pues ya varias décadas después, es decir, ya mucho tiempo después de haber padecido la infección inicial y el desarrollo de la fiebre reumática. Dentro de estas manifestaciones ya tardías que se presentan décadas después, podemos tener datos de insuficiencia cardíaca, podemos tener también arritmias, podemos tener la persistencia de esta tromboembolia debido a los trombos murales que se van formando y a la larga también pueden agregarse procesos infecciosos a estas válvulas ya dañadas, que es lo que se conoce como endocarditis infecciosa y es lo que vamos a ver a continuación. Bueno, entonces tenemos ya como último esta alteración que se conoce como endocarditis infecciosa. Esto representa una infección microbiana por cualquier agente, cualquier microorganismo, aunque la mayor parte de las veces son bacterias. Y estas infecciones van a afectar ya sea las válvulas o además de las válvulas pueden estar afectando el endocardio. Entonces tenemos que, pues este proceso infeccioso va a generar la formación también de algunas vegetaciones un poquito parecidas a las que vimos en la cardiopatía reumática, pero con ciertas particularidades que más adelante vamos a definir un poquito mejor. Y bueno, aquí tengo desde el punto de vista histológico un fragmento de válvula con algunas de estas vegetaciones. Principalmente lo que tenemos es destrucción del tejido. Tenemos aquí resaltado en morado esto que son colonias bacterianas. Como les decía, la principal causa son las bacterias, principalmente estafilococos y estreptococos. Y bueno, pues estas bacterias van a favorecer destrucción del tejido, fibrina, a veces se agregan trombos y es lo que podemos ver histológicamente en esta alteración. Además de bacterias, también pueden verse involucrados otros microorganismos, como por ejemplo los hongos. Y en estos casos, bueno, el desarrollo de la enfermedad es más grave todavía que la afectación típica por bacterias, o tan solo el hecho de bacterias gram negativas pueden también pues afectar un poco más la evolución del paciente con un mal pronóstico. Bueno, la endocarditis infecciosa desde el punto de vista clínico puede clasificarse en dos variantes y esto depende mucho del agente etiológico involucrado y depende del estado en que se encontraban esas válvulas antes de ser infectadas. Tenemos una forma subaguda. Y aquí lo que caracteriza a esta variante es que las válvulas generalmente van a ser anormales, es decir, estas válvulas ya presentaban alguna otra valvulopatía previa, por ejemplo, la cardiopatía reumática o, por ejemplo, la estenosis calcificante o la degeneración mixomatosa. Entonces, bueno, estas válvulas anormales son más susceptibles y los microorganismos, no siempre los más virulentos, sino más o menos virulentos, no muy fuertes en cuanto al proceso infeccioso que pueden desencadenar, son los que van a llevar a cabo la infección. Generalmente los microorganismos que están involucrados en la subaguda van a ser el Streptococcus viridans, es el que con mayor frecuencia se llega a aislar. La evolución de la enfermedad que provoca es prolongada y muchas veces estas endocarditis subagudas pueden curar con tratamiento antibiótico o a veces ni siquiera lo necesitan, se resuelve de manera espontánea. Entonces, generalmente estos microorganismos como el Streptococcus viridans pues están alojados en la cavidad oral y por alguna circunstancia viajan a través de la circulación hasta este sitio, las válvulas y el endocardio.
Por otro lado, tenemos la otra variante que es la endocarditis infecciosa aguda. Aquí, pues las válvulas suelen ser normales, es decir, no presentan ningún padecimiento previo. Sin embargo, son los microorganismos altamente virulentos los que pueden viajar a través del torrente sanguíneo desde otras localizaciones y llegar a infectar estas válvulas que pues se encontraban sanas aparentemente. En este caso, pues los microorganismos más comunes es el Staphylococcus aureus, que viene muchas veces de piel, es un microorganismo que se aloja en la piel y pues representa una enfermedad con alta morbilidad, con alta mortalidad también. Aquí a veces el tratamiento, si se hace a tiempo, con antibiótico puede dar resultados. Sin embargo, a veces pues se requiere pues un tratamiento quirúrgico, a veces un recambio valvular, porque de otra manera pues el paciente no va a sobrevivir. Y bueno, los principales microorganismos involucrados son estos que les comentaba: Streptococcus viridans, Staphylococcus aureus. Sin embargo, pues también pueden verse involucrados otros microorganismos. El estreptococo, como les decía, viene generalmente desde cavidad oral, muchas veces por algún procedimiento, la extracción dental que se lleva a cabo en una cavidad oral con no mucha higiene, puede estar dando lugar a que estos microorganismos viajen a través del torrente sanguíneo y lleguen hasta el corazón y se alojen en válvulas, como les decía, ya previamente dañadas. O bien Staphylococcus aureus, que viene desde piel, y pues aquí lo típico es que usuarios de drogas intravenosas puedan inocularse este microorganismo a través del uso de jeringas contaminadas o pues de manera no muy estéril, y pues así el microorganismo puede viajar y llegar a afectar válvulas que decíamos en este caso son válvulas previamente sanas. Otro de los microorganismos que pueden estar involucrados son enterobacterias y algunos otros bacterias comensales de la cavidad oral, fundamentalmente. Y bueno, el principal factor predisponente en el caso de válvulas anormales, ya les mencionaba, es la cardiopatía. Aquí se me fue una y demás, pero bueno, es una cardiopatía reumática. En segundo lugar, pues otras valvulopatías, como les comentaba, la estenosis calcificante, como la degeneración mixomatosa, o también son susceptibles ya válvulas protésicas que han sido colocadas por alguna otra alteración valvular, o incluso malformaciones congénitas pueden predisponer a las válvulas o al endocardio para una endocarditis infecciosa. Y bueno, pues los principales focos de origen de estos microorganismos, como decíamos, puede ser quirúrgico, cirugía en cualquier parte del organismo, incluyendo extracciones dentales, donde pues los microorganismos presentes, si no hay un ambiente totalmente estéril, pueden ingresar al torrente sanguíneo y viajar hasta el corazón. Por otro lado, pues procesos infecciosos en otros sitios, ya pacientes con septicemia, incluso con fungemia, pueden estar generando gran cantidad de microorganismos dentro de la circulación y entre ellos alojarse en el endocardio o las válvulas. También muy comúnmente usuarios de drogas intravenosas son los que están expuestos a padecer esta enfermedad. Y bueno, aquí tenemos desde el punto de vista macroscópico, ya les decía, se da la formación de también algunas vegetaciones o lesiones verrucosas, un poco pues a manera similar de la cardiopatía reumática. Sin embargo, estas son vegetaciones grandes, más grandes que en la cardiopatía reumática, incluso la vemos a manera de grandes masas sobre las válvulas, perdón, sobre las valvas. Son friables, es decir, como están llevando a cabo un proceso inflamatorio activo, pues se rompen con facilidad, incluso pueden generar émbolos sépticos hacia diferentes sitios. Entonces, este es su aspecto típico. Aquí nuevamente tenemos una representación histológica, esto ya se los había mostrado antes, estas vegetaciones que son totalmente friables, se rompen con facilidad, como les decía, pues desprenden fragmentos que van a embolizar hacia la circulación y pues muchas veces van a dar a otros sitios
generando abscesos, como en este caso, pues fueron a alojarse al cerebro, dando origen a un absceso cerebral, porque son émbolos sépticos, émbolos que contienen bacterias o algún otro microorganismo, pueden ser hongos. Muchas veces también se les conoce como aneurismas micóticos, aunque ni son aneurismas y no necesariamente en todos los casos formados por hongos, pero es el término con que se les conocía antiguamente. Y bueno, les decía, estos émbolos sépticos, aquí tenemos el corte histológico, pues causan abscesos, y aquí tenemos otra vez la presencia de las colonias bacterianas que tuvieron su origen a partir de las válvulas o el endocardio. Entonces, decíamos, pueden embolizar, y este es uno de los eventos más graves que puede estarse presentando en la endocarditis infecciosa. Sin embargo, puede haber también a la larga otras complicaciones, no propiamente relacionadas con la endocarditis, pero bueno, puede darse la generación de inmunocomplejos ante la presencia de estos microorganismos y llegar a generar esto una glomerulonefritis, o bien, pues estos microorganismos que están circulando por todos lados pueden generar sepsis, y también puede haber producción de arritmias cardíacas. Como les decía, puede ser necesario el uso de antibióticos, puede ser necesario pues el recambio de las prótesis, sobre todo en el caso de las prótesis, la infección es más resistente a antibióticos. Entonces, bueno, pues el tratamiento es variable y también el desenlace para los pacientes. Y bueno, además de la endocarditis infecciosa que ya comentamos, tenemos otras formas de endocarditis que se conocen también como vegetaciones no infectadas o endocarditis no bacterianas. Solamente les voy a platicar de dos ejemplos. Uno de ellos, pues, es la endocarditis trombótica no bacteriana, que se presenta generalmente en pacientes que ya presentan alguna otra enfermedad, ya son de larga evolución, muy debilitados, que presentan estados de hipercoagulabilidad, circunstancias que pueden ser como cáncer, donde, bueno, ya hemos comentado, algunas sustancias liberadas por los adenocarcinomas favorecen la formación de coágulos. Entonces, en estas situaciones se llegan a formar algunas vegetaciones estériles, pequeñas, no infectadas, y que están constituidas más bien por trombos. Esta situación de hipercoagulabilidad va favoreciendo la formación de pequeños trombos a lo largo de las valvas. Y bueno, pues aquí no hay inflamación, no hay daño propiamente a la válvula. Quizá el mayor riesgo es que estos trombos que están aquí no adheridos de manera muy firme, pues pueden desprenderse y ser una fuente para émbolos a diferentes sitios del organismo. Sobre todo ocurre en casos donde puede haber cierto trauma sobre el endocardio, sobre las válvulas, como catéteres que permanecen allí por largo tiempo dentro de las cavidades, puede estar favoreciendo este traumatismo. Y bueno, pues finalmente la manifestación fundamental no es derivado de la presencia de estas lesiones verrucosas, sino de los infartos que pueden estar generando los émbolos que se desprenden a partir de aquí. Y bueno, por otro lado tenemos otra forma de endocarditis no bacteriana o no infecciosa, que es la que se conoce como endocarditis de Liebman-Sachs. Y esta es una alteración relacionada específicamente con el lupus eritematoso sistémico. Dentro del desarrollo del lupus podemos tener la formación de estas vegetaciones no infectadas que vemos aquí sobre las valvas, que miden más o menos entre 1 y 4 milímetros, y que pues están generadas por el depósito de complejos inmunes que a su vez van a activar al complemento. El complemento recluta células inflamatorias, toda la secuencia que ya conocemos, y entonces pues se da un proceso inflamatorio sobre las válvulas, lo que va a llevar a cabo pues inflamación, necrosis fibrinoide, finalmente cicatrización y finalmente fusión de estas valvas con cierto daño a las mismas, ya sea a manera de estenosis o de insuficiencia, dependiendo del grado de alteración. Generalmente, las vegetaciones no se encuentran exclusivamente en las zonas
directamente relacionadas con el flujo, sino que por debajo o por detrás de la valva también pueden presentarse e incluso sobre las cuerdas tendinosas. Entonces, o también hasta el endocardio pueden empezar a presentarse estas vegetaciones. Entonces, dependiendo del tiempo de evolución y la cantidad de vegetaciones, podría haber cierto daño valvular. Y bueno, hasta aquí terminamos. Esta ilustración está en el Robbins y nada más es para acabar de diferenciar las diferentes formas de endocarditis o de vegetaciones que se pueden encontrar sobre las válvulas. Aquí tenemos para recordar la cardiopatía reumática o valvularpatía reumática, que presenta pequeñas lesiones verrucosas de 1 a 2 milímetros a lo largo del borde de las valvas y sobre todo en las zonas relacionadas con el flujo sanguíneo. Aquí tenemos en comparación la endocarditis infecciosa, donde más bien vemos grandes masas de lesiones verrucosas que están causando daño, inflamación, e incluso pueden causar hasta ruptura de las cuerdas tendinosas. Por otro lado, tenemos la endocarditis trombótica no bacteriana, donde lo que va a estar dando origen a estas vegetaciones, pues son trombos que se van adhiriendo y no dañan propiamente el tejido valvular. Y finalmente tenemos el ejemplo de la endocarditis de Liebman-Sachs, donde estas vegetaciones, decíamos, van a estar formándose en las caras expuestas al flujo sanguíneo, detrás de las zonas expuestas e incluso en las cuerdas tendinosas. Entonces, es el comparativo para que recuerden las diferentes formas de endocarditis y de vegetaciones que se pueden presentar. Y esto es lo último. Con esto terminamos la clase de hoy. No sé si tengan algún comentario, si tienen algo que agregar al respecto. Si no, pues terminamos. Los escucho. Doctora, en la endocarditis infecciosa, las bacterias principales son Staphy y Strepto. Son los que se aíslan con mayor frecuencia. A veces pueden ser, como les decía, algunas enterobacterias, es decir, venidas del tubo digestivo, por ejemplo, en situaciones donde hay daño intestinal, a veces con ruptura de la pared intestinal y liberación de estas bacterias que viajan por el torrente sanguíneo y pueden llegar al corazón, o bien algunas otras bacterias gram positivas, a veces comensales de la cavidad oral, o bien microorganismos, por ejemplo, infecciones localizadas por hongos, por ejemplo, una candidiasis profunda en pacientes ya muy debilitados, ya inmunosusceptibles, que pueden llegar hasta el torrente sanguíneo, viajar a estos sitios y alojarse, pero principalmente van a ser estas dos bacterias que les comenté. Ok, doctora, gracias. ¿Algo más, chicos? Ambos es el tratamiento es quirúrgico de Staphylococcus aureus y el viridans, doctora. Les decía, depende de la variante. Generalmente en el caso del estreptococo, da origen a una variante subaguda, donde incluso a veces se resuelve de forma espontánea. A veces sí llega a requerir antibióticos. Por otro lado, en el caso de las agudas, que muchas veces se asocia al estafilococo, pues sí se requiere tratamiento antibiótico. A veces no resuelven solamente con el tratamiento antibiótico y a veces las válvulas se dañan de tal manera que incluso necesitan pues un recambio valvular. Gracias. ¿De qué? ¿Algo más, chicos? Pues creo que ya no, ¿verdad? Creo que no, No, doctora. doctora, todo bien, Muy gracias. bien, pues muchas